sobre el tema ya no les compartieron el título, está en la pantalla. Quiero introducir comentándoles que en México las políticas punitivistas han fundado sus discursos en el combate a la inseguridad, al crimen organizado. Es un tema que está muy de actualidad además, ¿no? Desde ayer. Y más reciente también estas políticas han fundado sus discursos en el combate a la violencia de género. Respecto a las dos primeras problemáticas, ya corrieron ríos de tinta que han mostrado que la cárcel funciona en realidad hacia sentidos opuestos, y además existen varios estudios, como el que publicó recientemente en un libro también en la UAM Pablo Hoyos, que muestran cómo se han ido sembrando delitos en el sistema penal mexicano y cómo el sistema fabrica también delincuentes, ¿no? Y entonces estamos en una configuración que John Gledhill llama el estado en la sombra, que protege al final a las personas más poderosas. No me voy a extender en esta oportunidad sobre estas dos problemáticas, pero quisiera recordar, sin embargo, cómo se vinculan las cuestiones de seguridad o inseguridad, el crimen organizado y la violencia de género, y sobre todo la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Ante este panorama, solo podemos constatar que los gobiernos sucesivos se han centrado en luchar contra estas problemáticas de manera aislada, porque han ido diseñando y aplicando políticas sectorizadas que siguen desconociendo, por ejemplo, la dimensión estructural y esencialmente compleja también de la violencia de género. Y la cárcel se ha vuelto una respuesta única a una serie de comportamientos y sigue pretendiendo reinsertar, esa es la misión oficial, reinsertar a los sujetos que encierra. Sin embargo, detrás de los muros de las cárceles se reproduce y se exacerba la violencia machista, y en este sentido mi postulado es que la cárcel podría tener efectos opuestos a los socialmente deseables en materia de roles de género y de ejercicio de la violencia de género. Podríamos hablar, aludiendo a este coloquio, a las temáticas y problemáticas de este coloquio, podríamos hablar, a mi parecer, de la cárcel como la anticura a la violencia y específicamente a la violencia de género. Lo que voy a presentar hoy se basa en un trabajo socioantropológico que hice entre 2015 y 2022 con mujeres trans y hombres cis que estuvieron en prisiones varoniles en la Ciudad de México. Siguiente, gracias. A modo de preludio, quizás les quiero presentar brevemente cómo es el panorama penitenciario en México. Hoy tenemos centros penitenciarios estatales, federales. Destaco los de la Ciudad de México porque pues es, ¿no?, donde realicé esta investigación, y a este total de prisiones en todo el país hay que agregarle 3 cárceles militares y además varios centros juveniles. Este es el número de reclusorios que tenemos para la población mayor de edad. Siguiente, por favor. Aquí les presento brevemente las estadísticas de cuántas personas están en las cárceles donde estuvieron los hombres y las mujeres con las que trabajé, que estuvieron en estos distintos reclusorios de la Ciudad de México. Como podemos ver, en la gran mayoría son cifras del 23, pero que, digamos, en el tiempo no han cambiado las tendencias. Cuando hice mi investigación desde el 15, las cifras eran similares, aunque menores en número, pero lo que podemos ver aquí es que pues, hay sobrepoblación y hacinamiento en casi todos los reclusorios, ¿no? Siguiente. También quiero presentarles brevemente un diagnóstico de derechos humanos. Cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y pues usan este tipo de semáforos que les voy a indicar, que figura arriba. La idea es que tengan idea de qué califica ese diagnóstico. Lo primero es cómo se garantía la integridad de las personas privadas de la libertad. El segundo, la garantía de una estancia digna. El tercero, las condiciones de gobernabilidad. El cuarto, la reinserción. Y el quinto, las necesidades específicas de ciertos grupos encarcelados.
Pues como pueden ver, aquí pues el amarillo es lo que predomina y además hay más semáforo rojo que verde, o sea, es para que tengan una idea de cómo está, digamos, el panorama en materia de derechos humanos, ¿no? Siguiente. Entonces hay que mencionar, bueno, hay que mencionar, aunque sea rápidamente, que por varios motivos que pasan por las redes de poder, por las cuestiones de impunidad, las personas que se encuentran en la cárcel casi nunca son los peces gordos del crimen organizado. El caso de García Luna pues es una excepción, obviamente, y ni está aquí, ¿verdad? Y también las personas encarceladas presentan características comunes en el sentido que en su gran mayoría son personas racializadas, empobrecidas y que también son generizadas por sus delitos, ¿no? Entonces ahora hablemos un poco, adentrémonos en la cuestión del punitivismo. Quiero hablarles un poco de esto, qué tenemos en el país en materia de violencia de género, cuál es la normativa versus la realidad. A raíz de la ratificación de la Convención Belém do Pará, que salió en 1994 y fue ratificada por México en el 98, se creó el INMujeres en el 2001 y luego se adoptaron una serie de leyes, aquí les pongo las principales: la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y luego la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que deviene en otra ley con un nombre bastante más largo, pero que reemplaza la anterior. La siguiente, gracias. Aparte de estas leyes, habrán escuchado recientemente, tenemos una serie de reformas legislativas que se llaman leyes, las conocemos como leyes, la Ley Olimpia, la Ley 3D3, etcétera, no son leyes, son reformas, ¿no? Y allí pues se han ido incorporando problemáticas como la violencia política en razón de género, la violencia vicaria, etcétera, etcétera. Es decir, que en México tenemos un aparato normativo bastante avanzado, la verdad, y además, pues habrán escuchado también, la presidenta acaba de presentar 10 reformas para la igualdad de género. Es importante tomar en cuenta también porque la cuestión de igualdad no está desvinculada de la cuestión de la violencia, ¿no? Ahora bien, si las leyes funcionaran, pues lo sabríamos, ¿verdad? No digo, ojo, no digo que las leyes no son, que todas estas leyes no son necesarias. Entre otras cosas, lo que se ha demostrado es que las leyes influyen sobre los imaginarios sociales. Hay cosas que damos por sentadas hoy, como el hecho de que las mujeres puedan salir a trabajar, que por ley en varios estados, hasta hace pocos años, pues no era tan así, ¿no? Ahora, el problema, o uno de los problemas, es que, estas leyes que acabamos de ver y que buscan la protección de las mujeres funcionan todas dentro de una lógica punitiva y carcelaria, es decir, que estamos ante una lógica del todo cárcel, y eso tiene efectos absolutamente devastadores en las personas, en las comunidades, y no se ve absolutamente reflejado en las cifras de violencia de género. ¿Cuáles son estas cifras? Veámoslas, por favor, brevemente, a partir de la ENDIRE de 2021, que es la última ENDIRE. Tenemos que el 70% de las mujeres de 15 años y más en México hemos vivido al menos un episodio de violencia en nuestra vida, y acá pues en la diapositiva pueden ver tipos desglosados de violencia con pues altísima, por ejemplo, predominancia de violencia psicológica y sexual, ¿no? En cuanto a los feminicidios, también hay 8 a 9 que están registrados hoy al mes por las autoridades. Eventualmente las cifras varían, pero las organizaciones de la sociedad civil pues hablan de 11 hasta 13 por día en el territorio nacional. Ahora bien, según los registros administrativos sobre justicia penal, el 95% de los asesinatos de mujeres permanecen en la impunidad. Entonces definitivamente las cárceles no están llenas de feminicidas, ¿no? Y bueno, llegando un poco más al cuerpo del tema, la cárcel per se, digamos, cuando las personas llegan a la cárcel, independientemente del por qué y si están sentenciadas o no, ese es un problema. En promedio, entre mujeres y hombres, la mitad, hasta un poco más de la mitad de las personas que están en la cárcel
no tienen sentencia. ¿Y cuáles, cuando están en la cárcel, digo, independientemente de esta situación jurídica, el tipo de delito que se les imputa, etcétera, cuál es su relación con la violencia? Me voy a centrar primero en los hombres cisgénero y luego en las mujeres trans, y todos los nombres que voy a usar, a excepción de uno, son seudónimos para garantizar pues la seguridad, sobre todo de las personas con las que trabaje, ¿no? Sí. Me van a disculpar, soy pésima para hacer presentaciones, hice lo que pude en materia gráfica. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la violencia en la cárcel? Cuando una persona llega a la cárcel ocurre lo que se conoce como el carcelazo. El carcelazo es el choque que representa el ingreso a la cárcel, es decir, pues el choque en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, Santiago cuenta, cuando entras lo primero que ves es violencia por todos lados. Desde el primer segundo que entras es todo violencia. Todo es gritos, todo es golpes, sometimientos, humillaciones, es un infierno. Fin de cita. Otro hombre, Cristian, cuenta, lo cito: cuando estábamos en el Ministerio Público, en nuestro proceso de 48 horas para ver nuestra situación jurídica, pues yo estaba pensando, yo no tengo miedo en qué me van a hacer ni nada, no, yo tengo miedo en contaminarme, porque dicen que son muy malos, que no sé qué, que son muy violentos, muy drogadictos. Entonces vas pensando muchas cosas, pero en lo que no piensas es que vas a llegar y lo primero que va a pasar va a ser con los custodios, que te desgarren tu ropa, que te despersonalicen. Fin de cita. En este testimonio de Cristian traslucen dos cuestiones que me parecen interesantes. La primera se vincula con los imaginarios sociales que dibujan la prisión como este lugar que alberga a personas violentas y del que uno se puede contaminar, ¿no? Y la segunda es que las personas que no están en contacto con el mundo carcelario, de alguna manera solo piensan en la población privada de la libertad, pero nunca en el personal penitenciario, ¿no? Sin embargo, pues como él bien cuenta, el primer contacto que se tiene al ingresar en la cárcel es con esta clase de actores, ¿no? Y después viene el shock del primer contacto con los demás hombres privados de la libertad. Así cuenta también Cristian, lo cito: llegas en la noche madrugada al reclusorio, entonces te avientan a una fila sin luz y donde pisas hay gente. Yo creo, a la celda que llegué había unos 42 hombres en una celda de 3x3, 3 metros por 3 metros, unos encima de otros. Ahí le dicen la pirámide o de a conejito, unos arriba de otros así. Y el de hasta abajo tiene que aguantar, si no, putiza. Me van a perdonar mi francés, pero así dice él. Era putiza a huevo. Entonces, pues llegas a oscuras y pisas a un güey que te dice, ¿qué hubo, le hijo de tu pinche madre? Fíjate en dónde pisas. O sea, hay violencia verbal también ahí, ¿no? Chin, te tira los madrazos, ya valía madres. ¿Y en dónde me acomodo? ¿Qué onda? Pues ahí cabes, ahí quédate. Fin de cita. Estas formas de dormir en la cárcel, ¿no? Estos nombres que menciona Cristian, que está en la pirámide o de a conejito, no se ciñen al momento del ingreso y han sido descritas por otras personas como Juan, que podemos ver aquí en la siguiente. Juan, que detalla que los hombres ahí duermen de gárgola, es la ilustración que vemos abajo a la izquierda. De gárgola significa dormir amarrado de los barrotes. Dormir en la moto, que es la ilustración de la derecha. En la moto significa que duermes sentado sobre la taza del baño. Puedes dormir también en la catatumba, que es debajo de la cama. De perico, en la hamaca, o sea, colgado en una sábana que está tendida entre los barrotes y la cama. Hay así muchísimas formas, y allí pues el libro de Pablo Hoyos que les mencioné en introducción es el que presenta pues estas ilustraciones y estos testimonios de Juan. Bien, la organización de los cuerpos en las celdas exiguas e hiperpobladas, por las cifras que les mostré, depende obviamente de una cuestión de poder y depende de la jerarquía carcelaria. Tal como lo relatan Cristian y Juan, hay que aprender a acomodarse rápidamente, pues ciertos lugares no son negociables, mucho menos cuando apenas llegas.
y es así desde el inicio, como sentencia Juan, que pierdes la intimidad. Luego, ¿qué pasa en el día a día? En el día a día la dinámica, según palabras de otro entrevistado, es la ley del más fuerte. Después de esa fase llamada ingreso, hay otra fase que se llama observación y calificación, y luego a los internos les toca llegar a lo que se conoce como población, ¿no? Es decir, que se incorporan al dormitorio y a la celda que les son asignados. En esta fase del ingreso, los hombres con los que trabajé dicen que aprenden o que se dan cuenta de cómo funciona la cárcel y que se adaptan a ella, no son sus palabras. Y en ello reside en parte este famoso carcelazo a aprender y adaptarse. Ahora bien, ¿qué tan generalizada es la violencia en las dinámicas cotidianas y qué tanto influyen ciertos tipos de masculinidad en ella? Voy a hablarles un poco, volver a la teoría, hablarles o recurrir a los trabajos de la antropóloga Rita Segato, que afirma, y la cito: el sistema no se reproduce automáticamente ni está predeterminado a reproducirse como consecuencia de una ley natural, sino que lo hace mediante un repetitivo ciclo de violencia en su esfuerzo por la restauración constante de la economía simbólica que estructuralmente organiza la relación entre los estatus relativos de poder y subordinación representados por el hombre y la mujer como íconos de las posiciones masculina y femenina, así como de todas sus transposiciones en el espacio jerárquico global. Fin de cita. Hoy voy a comentar, como les dije primero, el poder y la subordinación que se dan solamente entre hombres en un sistema que está altamente jerarquizado, y esto lo ha trabajado otra investigadora que se llama Velvet Romero, que distingue distintos tipos de masculinidades en la cárcel. Habla de masculinidades dominantes, otras cómplices y otras subordinadas, y estas masculinidades pasan inclusive por figuras feminizadas bastante ambiguas, como las poderosas mamás. Hay una mamá del cantón que es la figura máxima de autoridad dentro de ciertos espacios carcelarios. Y bueno, volviendo a Segato, ¿qué tan cíclica sería la violencia en prisión y cómo sería esta economía simbólica de la que ella habla? El poder en la cárcel es una cuestión sumamente compleja, pero básicamente está parcialmente conformado por el tiempo que uno lleva en reclusión y también el número de personas con la que uno puede contar entre sus rangos, como si fuera un ejército, ¿no? Hay un ex interno, que se llama Silvio, que asevera lo siguiente: son leyes de gentes internas que es para que ellos puedan seguir teniendo control sobre varios, entonces es un desmadre. Fin de cita. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los hombres recién ingresados a ese sistema violento para poder además sobrevivir a ello? El vocabulario que la mayoría de los entrevistados emplea refiere a una masculinidad fuerte y al ejercicio de la violencia física. Por ejemplo, Christian, vuelvo a él, de alguna manera dice que se protegió, y lo cito, echándole huevos. Para eso ya te la rifaste una vez con uno, te vas a tener que rifar con otro. Cuando dice rifarse significa agarrarse a golpes, ¿no? Te vas a tener que rifar con otro y con otro y con otro, hasta que sepan de qué estás hecho tú también. Ya cuando saben que si eres rifado, que te vas a dar en la madre y te sabes defender, ya cualquiera la piensa y dice: oye, llama al Cristian, ¿qué onda? La neta sí se rifa, la neta sí se echa para adelante, y como que te van respetando. Fin de cita. Entonces, con los huevos, como él dice, con los huevos para enfrentarse físicamente a los demás, uno se gana el respeto, afirma él, ¿no? Y hay varios entrevistados que concuerdan con él, como Roberto, que cuenta lo siguiente: te tienes que dar a respetar, y muchas veces para darte a respetar tienes que alzar la cabeza y ser fuerte. Te ven débil y siempre te van a pisotear dentro de la cárcel. Entonces, pues tienes que ser fuerte, allí es una ley. Fin de cita. Otra característica, pues, de la masculinidad hegemónica surge en este testimonio, es la cuestión de la fortaleza física, ¿no? Y asimismo, pues también cuenta como el respeto
se gana en realidad de distintas formas. Suele pasar por integrarse al ciclo de la violencia, como cuenta de manera un poco detallada este mismo hombre, Roberto se llama. Lo cito. Si llegan y te dicen, ten, guarda esto, entendiendo guarda algo ilícito, y tú dices no, no pasa nada. También es dependiendo de los niveles que llevan ellos de años. Hay muchos que llevan muchos años y que dicen, pues yo quiero agarrar puntos. ¿Qué es esto de agarrar puntos? Es agarrar y a ver, ten, vas a ir a picar a alguien al bote. Picar a alguien es usar un arma casera que se fabrica dentro de la cárcel y buscar herir de muerte a otra persona. Pues lo hacen con tal de ser respetados. Mas si en cambio uno trae 5 años y te dicen, ve y pica a aquel cabrón, tú dices, no manches, pues yo me quiero ir a la calle, ¿cómo lo voy a picar? Entonces ahí ya es la mente de cada uno. Fin de cita. Esta mente de cada uno variaría según él en función pues, de la duración de la sentencia. Si uno sabe que va a estar muchos años, va a buscar agarrar puntos para darse a respetar, mientras que si otro, al contrario, fue sentenciado a pocos años, podría eventualmente rechazar desde guardar objetos ilegales hasta picar a alguien, ¿no? O matar a alguien literal. El testimonio de otro hombre, Santiago, confirma el ambiente violento, pero ilustra otra forma de adaptarse. Lo cito. Como sabía que adentro era la fuerza bruta totalmente, imponerse con los golpes, con la fuerza bruta, y yo no iba con las facultades así, porque ahorita me veo ya más maduro, pero en ese entonces me veía muy inocente y estaba muy inocente. Entonces tenía que encontrar la forma para sobrevivir allí. Entonces mi forma más fácil fue ser inteligente. Tuve que utilizar mi inteligencia 100% para ver cómo manipular, maniobrar, controlar a las personas. Fin de cita. Y ahí vemos que es el recurso a otro tipo de violencia, que es una violencia ya simbólica. Y efectivamente Santiago, durante su estancia en la cárcel, llegó a controlar y ejercer su poder sobre decenas de personas, y ese poder incluía obviamente amenazas regulares, extorsión, etc. Ante semejante panorama, como también uno de los testimonios que les leí mostraba, cualquier signo de debilidad, entendida como la carencia de fuerza, está muy mal vista y da pie al ejercicio de más violencia, como cuenta Roberto. Dice, si eres débil, te agarran de carrilla y ya eres el que hace los mandados, ya eres el que a cada rato te quieren quitar dinero. Fin de cita. Las palabras de otro hombre, Santiago, son inequívocas al respecto, dice. La gente débil pasa por sometimiento, humillaciones, golpes. Es una cárcel muy difícil para este tipo de personas. Fin de cita. Además de esa ley del aguante, una ley fundamental es la ley del silencio. Silvio la resume así, con estas palabras, lo cito. La mentalidad es, no debes de decir nada, tú debes de aguantarte. No debes de decir que nadie te pega, no debes de decir nada, ni que te están extorsionando. Debes de aguantar como buen cabrón. Ah, no, si aguantó, entonces sí lo respetan. No aguantó, pues a ver, la vas a vivir, y le están pegando y lo están molestando. Fin de cita. Podría contar mucho más, pero en pocas palabras lo que resaltó de esta parte de la investigación es esta reproducción y exacerbación de una masculinidad hegemónica que se caracteriza por lo viril y lo violento para los hombres que pasan por la cárcel. Ahí aprenden a ser el más cabrón y a no dejarse, y esto tiene, les mencionaba, efectos duraderos en sus prácticas corporales una vez que salen de prisión, y ese es objeto de otras investigaciones que realicé, ¿no? Bueno, vimos la experiencia de los hombres cis, pero en estas cárceles varoniles también están encarceladas mujeres trans. Lo pongo así con mujeres trans para un término paraguas, son mujeres que se reconocen como transexuales, transgénero o transvestis. Veamos ahora cómo viven ellas la violencia adentro. Creo que voy a adelantar igual que el compañero por cuestión de tiempo. Sí, gracias. Ellas al llegar a prisión también viven el carcelazo,
También sufren violencia por parte de la institución y los custodios porque se les corta el pelo y se les confisca cualquier ropa considerada femenina para imponerles ropa de hombre, ¿no? Se ataca entonces desde los primeros momentos la dimensión física de su identidad, y también hay testimonios, como el otro que está en pantalla, que muestran cómo el personal de turno obliga a las mujeres a desvestirse totalmente para burlarse de su genitalidad. Ahora, la violencia que sufren cobra distintas formas. Va a ejercerse en su contra allí violencia verbal, física, sexual, y a manos de custodios y también de otros hombres privados de la libertad. Como lo analizó también esta misma Rita Segato que les mencioné hace rato, México está en una situación de guerra informal donde los sujetos pertenecen tanto a la sociedad civil como a los cuerpos estatales y emplean los cuerpos de las mujeres como objetos estratégicos en sus escenarios de guerra. Lo que tenemos en la cárcel es un escenario de guerra donde esos efectivos estatales de pronto están en esa duplicidad, no sabemos quiénes son parte del crimen organizado, quiénes no. Hay muchos que están obligados a estar allí porque también quienes se han negado han llegado inclusive a ser asesinados, ¿no? Entonces estamos ante ese escenario bélico que se reproduce por la oposición entre fuerzas estatales y crimen organizado y los mismos bandos del crimen organizado que se enfrentan dentro de la cárcel. Estamos ante ese escenario bélico con lo reducido, la lupa, cómo funciona la cárcel, y entonces se ejercen formas específicas de violencia de género en contra de estas mujeres que se encuentran allí, ¿no? Y se ejerce pues esta pedagogía de la crueldad que también teoriza Segato, que básicamente es una socialización y un entrenamiento para que el sujeto masculino que carga, dice ella, el fardo de la masculinidad, esté obligado a desarrollar una afinidad significativa entre masculinidad y guerra, y masculinidad y crueldad, justamente, ¿no? Entonces, en ese escenario la violación viene a ocupar el mismo papel que en cualquier otro escenario bélico. Por medio de la violación se busca destruir al enemigo. Por ejemplo, está el caso de Marta, que es muy ilustrativo. Ella fue contagiada de VIH por ser violada repetidamente en otro reclusorio. Llegó, fue trasladada a la penitenciaria, que es el único reclusorio que provee tratamiento antirretroviral, y allí sufrió otra vez violaciones repetidas por parte de otro hombre. Y cuenta así: durante 5 meses aquí dentro con la misma persona. Esta misma persona me obligó a tatuarme su nombre. Otra persona de aquí, que era mi pareja, era su peor enemigo. Entonces el otro, en su manera tonta, se vengaba de él a través de mí. Fin de cita. A la par, como podemos ver en pantalla, la feminidad de las mujeres trans es muy útil para el capital material y simbólico de los hombres poderosos adentro. Ellas representan esos cuerpos dóciles que cuidan en la enfermedad, que cocinan, que limpian la celda, o sea, este espacio doméstico compartido al final, ¿no? Son cuerpos feminizados que están controlados, de los que se apropian los hombres y que ejercen sobre estas mujeres una violencia machista que se materializa también, lo pueden ver en los testimonios, en celos y en distintas formas de violencia que van hasta el intento de asesinato. Igual me podría extender mucho más, pero porque pues he trabajado sobre esas problemáticas muchos años, pero quisiera cerrar con unas reflexiones a partir de los ejemplos que les compartí. La cárcel definitivamente tiene efectos opuestos a los que son socialmente deseables en materia de violencia y de roles de género y de violencia de género en específico. ¿Por qué hablaba en el título de la ponencia de círculo vicioso? Porque todo indica de que, independiente del motivo por el que las personas llegan a estar en la cárcel, esta experiencia reproduce y exacerba una violencia que además muchas veces ya han vivido antes, y esto tiene efectos duraderos en sus vidas. Mi apuesta entonces pasa por lo que llamamos con mis compañeras Lucía Núñez e Irma Saucedo,
pasa por un feminismo crítico, ético y que yo también llamaría incluyente y anticarcelario. Me parece este feminismo crítico, ético, lo platicábamos justo en la mañana, que es necesario reconocer nuestros logros como feminista, pero también reconocer qué no ha funcionado. El llamado feminismo carcelario, ¿no? La demanda de cada vez más penas y más duras, se ha combinado con el populismo penal y las cárceles sobrepobladas. No hemos llegado a estas cárceles sobrepobladas que afectan, como les decía, de múltiples maneras a la gente que vive allí, pero también a su entorno que queda afuera. Entonces, si la cárcel es la enfermedad, definitivamente, perdón, si la violencia es la enfermedad, definitivamente la cárcel es todo menos el remedio ni la cura. Entonces, como nos invitaba ya Angela Davis a inicios de los años 2000 en su libro Democracia y la Abolición, es necesario desarrollar la imaginación para dejar de pensar en la cárcel como la solución a nuestros problemas societales. Puede parecer obviamente sumamente retador en nuestro contexto, pero quizás solo así podremos modificar radicalmente algunas de las dinámicas más dañinas y enraizadas a la vez que tenemos. Muchas gracias.